Hola, hola mis pequeños estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar una nueva semana junto con ustedes, sobre todo porque hoy día vamos a hablar de esta maravillosa novela que se llama Los derechos de los animales, ¿ya? Como ustedes saben, antes de saber sobre cualquier tipo de novela, es muy importante saber también sobre la vida del autor, quién es, ¿cierto? O por qué se inspiró, cuáles fueron sus experiencias de vida que lo llevaron a crear este tipo de narraciones. Bueno, en este caso, el autor se llama Héctor Hidalgo y nació en el año 1984. Él es un bibliotecólogo. Esto quiere decir que él era encargado de una biblioteca y además de ser bibliotecólogo, era profesor de literatura infantil. Fue profesor universitario, editor y escritor y ha publicado una serie de obras narrativas infantiles, también de poesía infantil. Él habla sobre variados tipos de temas, como por ejemplo, habla de sueños y fantasías como en cualquier texto literario, ¿cierto? Que le gusta a los niños, pero también se refiere a temas ambientalistas para crear conciencia en los niños, ¿cierto? Como es en el caso de los derechos de los animales. También tiene otros libros muy reconocidos, como por ejemplo La mujer de goma, ¿ya? Que yo recuerdo haberlo leído incluso cuando niña, imagínense. Bueno, el primer caso que vamos a ver a continuación se llama las toninas. Antes de continuar con los casos, es bueno que ustedes sepan que estos se están divididos en 10 historias diferentes. Cada historia contiene un artículo creado por el autor. Un artículo corresponde a una instrucción o mandato que se debiese seguir dentro de las leyes, ¿ya? Entonces, estos artículos hacen mención a lo que se debería respetar, ¿cierto?, en la vida o los derechos de los animales, como se llama el libro. Entonces, en las toninas, el artículo relacionado a este texto, a esta historia, es el artículo número 1 que dice que todos los animales nacen iguales y tienen los mismos derechos a la existencia. Esto quiere decir que todos los animales tienen derecho a vivir, ¿cierto? Bueno, para saber un poco mejor sobre esta historia, vamos a comenzar a explicar. ¿Quiénes son los personajes principales que participan? Son, en primer lugar, las toninas. Ellas son traviesas, juguetonas, acariciables y saltarinas, o sea, son bastante sociables, ¿cierto? También tenemos a los personajes secundarios, que son otros compañeros que habitan junto con ellas, como los lobos marinos, que eran seguidores de las toninas, los peces, que eran ayudantes de las toninas. Y el lugar que se describe, donde ellas vivían, era un mar bastante encrespado, oscuro y rumoroso. Bueno, la historia cuenta que estas 5 toninas saltaban todas al mismo tiempo en el canal Chacao. Ahí vivían, ¿ya? El canal del Chacao es este que ustedes están viendo en la imagen y es un canal ubicado al sur de Chile, ¿ya? Las toninas son descritas en el texto como delfines chilenos. Una noche, estas toninas vieron un resplandor en el cielo. Partieron a investigar súper rápido y se dieron cuenta de que había un barco hundido y también que habían personas que se habían salvado e iban en botes. De repente se dieron cuenta que había una mancha de color negro. Ellas inmediatamente sabían que esto era un veneno para ellos y vieron también a cientos de peces que estaban presos en esta sustancia oscura. Bueno, como ustedes suponen, esta sustancia oscura es petróleo. El petróleo, chicos, es un combustible que utilizan estos medios de transporte acuáticos, ¿ya? Y lamentablemente a veces suceden accidentes donde se derrama este petróleo en el mar. Este petróleo es una sustancia sumamente mortal para los animalitos, ya que además de que es muy tóxica, también su textura es bastante viscosa y hace que ellos queden atrapados ahí, ¿ya? Y que se les adhiera a toda su piel. Bueno, ¿qué hicieron las toninas cuando vieron esta situación? Se dieron cuenta que estaban sus amigos peces atrapados en este petróleo y ellas arriesgaron su vida ayudando y alentando a estos peces para que salieran de ahí, ¿cierto? Aunque al día siguiente se sintieron bastante débiles y mareadas por esta situación, igualmente se recuperaron. Así que esta historia tuvo un buen final. Continuamos. A continuación vamos a conocer también la historia de Morgan, un perro callejero, que tiene asociado el artículo número 2 en esta historia. El artículo número 2 hace mención a que todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos violando este derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Sí, chicos, tal como ustedes están escuchando, aun cuando sean perros callejeros, los perros callejeros también tienen derecho a los cuidados, más que mal la responsabilidad de que estén en la calle vagando,
también es responsabilidad de los seres humanos, ¿cierto? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la historia que les voy a contar a continuación? Primero vamos a conocer a los personajes. En primer lugar, el personaje que participa como personaje principal es Morgan, este perrito callejero que era cojo, y por otro lado estaba este zapatero que era bastante enojón y siempre andaba con mal humor, trataba muy mal a Morgan, ¿ya? Por otra parte estaba este personaje que es un niño que siempre andaba tomando helado de vainilla y era bastante bueno y amistoso. Bueno, resulta que todo ocurrió en el taller de este caballero que era bastante grande y desordenado. El perro Morgan siempre iba a verlo al taller, pero el caballero siempre andaba de mal humor. Una tarde, cuando el perro fue a visitar a José, el zapatero, vio que este anciano estaba tirado en el suelo. El perrito se preocupó y fue a buscar ayuda, y uno de los niños que estaba cerca lo ayudó. Más tarde llegó una ambulancia y finalmente el zapatero reaccionó y bueno, después el zapatero se dio cuenta de su lección, aprendió su lección y le pidió perdón a Morgan, ya por su mala actitud. El zapatero siempre había tenido una mala actitud con el perrito y el perrito aún así lo quiso ayudar. Bien, pasemos a la siguiente situación. La siguiente historia se llama Las mulas de Nicolás Palermo. Acá se hace mención al artículo: ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte del animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Ustedes se preguntarán, pero profesora, ¿cómo aquí está hablando de la muerte? Bueno, chicos, lamentablemente hay ciertas situaciones donde como extrema opción se toma la muerte de los animales. Por ejemplo, cuando el animal está sufriendo o cuando el animal tiene que ser sacrificado por una razón muy estricta como es la alimentación. Hay personas que no tienen acceso a, no viven la misma situación de nosotros, ¿cierto? Que vivimos en ciudad, etcétera, y solamente viven de lo que pueden consumir de sus animales. Entonces consumen carne por sobrevivencia. A lo que está haciendo mención este artículo es que aun cuando un animal deba morir, esta muerte no le debe doler, no le debe generar angustia, debe ser lo más tranquila posible para el animal, ya sin que él se dé cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la historia? En primer lugar, les voy a mencionar quiénes son los personajes. Los personajes principales de esta historia, en primer lugar, es Nicolás Palermo, que era un arriero bastante cariñoso con las mulas, y el personaje secundario serían las mulas que eran trabajadoras, y más tarde se integra el jilguero, que era un mulito pequeño. ¿Dónde ocurre esta historia? En las montañas altas, grandes y escarpadas. Resulta que un día Nicolás Palermo, que era el arriero, que tenía 4 mulas llamadas Aurora, Orejandra, Chuchoca y Lagartija, salió de viaje con sus mulas como ya era de costumbre y fueron a cuidar a los caballos. Los animalitos iban a paso lento y de repente por el borde de una quebrada el camino era bastante estrecho y también estaba resbaloso por la greda. Y de repente en un abrir y cerrar de ojos la mula Aurora pisó mal y se resbaló. De esta manera arrostró al resto de sus compañeras con las cuales iba amarrada. Lamentablemente, el arriero no pudo hacer nada para salvarla y habían dos opciones: que la mula quedara con graves fracturas y que finalmente si vivía iba a sufrir, o que también se desbarrancara con el resto de sus hermanas, mulas. Entonces, Nicolás suspiró resignado, triste, tomó la escopeta y le disparó. Palermo, que es el dueño, quedó bastante triste, pero más tarde igual le regalaron una mulita al cual llamó jilguero. Como pueden ver en esta situación, él se vio en una situación extrema, ¿ya? Y por eso tuvo que tomar esta determinación. En ningún momento se justifica la matanza o caza de animales por diversión o por ningún tipo de razón. Eso no corresponde, ¿cierto? Y bueno, chicos, así como vamos a encontrar historias felices, finales felices también como este y finales tristes dentro de esta historia. Pero todos ellos no son para darnos penitas, sino que para aprender una lección y convertirnos en mejores personas. Bueno, pasamos a la siguiente historia. Esta historia se llama Rebelión en el zoológico y tiene asociado el artículo número 4 que dice que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. O sea, lo que nos están queriendo decir es que el animal tiene que vivir libre en su hábitat, tiene que ser libre y vivir dentro de su espacio y que no hay ninguna razón, ni motivo, ni buena ni mala para tenerlos encerrados, ¿ya?
Entonces, esta historia narra la situación de los personajes principales, que era la jirafa, que era bastante indiferente, o sea que no tomaba en cuenta a nadie, ¿cierto? Y el simio, que era chismoso. Y como personajes secundarios había un niño que era bastante curioso y estaba rondando el zoológico. Entonces, ¿dónde transcurre esta historia? En el zoológico, que estaba construido en un cerro caluroso encerrado. Lo que ocurre es que un día sucedió algo mágico en este zoológico y todos los animales amanecieron hablando en el idioma que les permitía entenderse entre todos ellos. O sea, el león podía hablar con la jirafa, el mono con el elefante y así. Todos hablaban con todos. De repente se empezaron a comunicar y se organizaron para generar una rebelión. Ellos ya estaban cansados de estar encerrados y se querían arrancar, se estaban organizando. Y todos querían irse, adivinen dónde, a África. Pero de pronto el mono escuchó que alguien lo estaba llamando. Y era el niño que había interrumpido su sueño, que era el más lindo que alguien podía tener. O sea, el monito estuvo todo el rato soñando y lamentablemente no fue una realidad. Bueno, continuamos entonces. La siguiente historia se llama El misterioso caso del piso 21. El artículo asociado a esta historia dice, todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propicias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a este derecho. ¿A qué se refiere esto, chicos? Que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar que habitamos en el mismo lugar o muy cerca de algún tipo de animalito. Eso no nos da el derecho de hacer lo que queramos con él, ni de venderlo, ni de maltratarlo, ni nada por el estilo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan que la semana pasada andaba un puma en la comuna de Lo Barnechea? Bueno, si no lo saben, pregúntenle a los papás. Salió en la noticia que andaba un puma. Ya no es primera vez que se ha visto un puma rondando las casas o rondando una villa. En este caso, ¿qué pasa? ¿Quién es el culpable? ¿El puma que se va a meter a las casas o las casas que están construidas en un sector donde viven los pumas? Es cierto, cierto, donde lamentablemente la culpa es de que se construyan casas tan cerca del hábitat donde viven los pumas. Pero aún así, aunque viva la gente cerca de los pumas, esto no les da el derecho a hacerles daño, ¿ya? Por lo tanto, en esa ocasión se llamó rápidamente al SAC, que fue a buscar al puma, ¿cierto?, para devolverlo a su hábitat natural. En este caso, el misterioso caso del piso 21, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en primer lugar les voy a describir quiénes son los personajes. Los personajes principales son Alex, que era bastante observador, y Leo, que por otro lado era parlanchín e imaginativo. Los personajes secundarios eran el chino, que era bastante extraño y solitario. El lugar donde ocurre esta historia es en un edificio alto y grande. Lo que ocurre acá es que Alex y Leo debían resolver un caso. Ellos estaban sospechando hace mucho rato de un hombre que era misterioso, al cual le llamaban el chino. Este hombre era un traficante de animales. Él tenía monos encerrados en su departamento. Y después de esto, los niños empezaron a ayudar, después que se dieron cuenta, empezaron a ayudar para poder liberar a los monos, así que hicieron una campaña y todos fueron regresados a su lugar de origen. O sea, esta historia tiene un final feliz, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, ¿qué es el tráfico de animales? El tráfico es cuando yo tomo un animal sin que me pertenezca de forma escondida, ¿cierto? Y lo intercambio. Lo intercambio por dinero o por otra cosa. ¿Para qué se intercambian animales? ¿Para qué se trafican? Generalmente es para revenderlos. Normalmente se ocupan sobre todo los animales exóticos porque al ser tan extraños o tan bonitos o tener algún tipo de peculiaridad, los venden caros. Hay gente que incluso adopta a especies de monos muy, muy exóticos para, los adoptan para criarlos o a veces también para utilizar sus pieles. Entonces, lamentablemente, esto es una práctica, una mala práctica que aún se da, ¿ya? Pero este caso terminó feliz. En el caso de la bruja de los 100 gatos se asocia el siguiente artículo, que dice que todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con esta viejecita? Bueno, en primer lugar, ustedes tienen que saber que ella es Rosalía, una mujer bastante extraña, solitaria, poco comunicativa y envejecida como se describe en el relato. Ella es dueña de diferentes animalitos, de diferentes gatitos. Dentro de estos personajes secundarios tenemos a los gatos Pellejín,
que tenía el pelo largo, Mostachón, que era amigo de Pellejín, y la gata Angora Milena. La historia cuenta que esta viejecita vivía en una casona bien grande de la familia Aragón Serrano y Villa Mediana, y tenía muchos gatos, tantos gatos que parecía una selva con maleza tan alta. Rosalía era una mujer bastante extraña, de hecho era tan extraña que los niños le llamaban la bruja de los 100 gatos. A ella le gustaba desde pequeña mucho los gatos y su papá le fomentaba este gusto regalándole más gatos. Un día encontró un gato vagabundo a quien le llamó Pellejín, que era el gato número 100. Según esta viejecita, cuando obtuviera su gato número 100, ella iba a ser capaz de poder comunicarse en el mismo idioma con los gatos y ellos la iban a entender. La iban a entender, ¿ya? Entonces ella se sentía súper orgullosa de tener tantos gatos. Ustedes dirán, oh, qué bonita la historia, ¿cierto? La viejecita que quiere a los gatitos, qué sé yo. Pero ¿por qué aquí ella estaría violando un derecho del animal? Porque ustedes tienen que pensar que primero que todo, aquí hay dos situaciones. Primero, ella está muy viejita, ¿ya? Entonces no sabemos al ritmo que ella va adquiriendo gatos, si va a alcanzar a sobrevivir y cuidar a todo el resto de los gatos, va a dejar a muchos gatos cuando muera. Y eso es una irresponsabilidad. En segundo lugar, ¿cierto? Porque si ella no está, ¿quién los va a cuidar? En segundo lugar, ella, en la situación que está, para la edad que tiene y tener tantos gatos, ¿ustedes creen que ella va a ser capaz de cuidar a todos esos 100 gatos? Tienen que pensar que ellos son seres vivos, que comen, se enferman, ¿cierto? Toman agüita, necesitan todos un poco de atención, afecto. Yo no creo que ella tenga el tiempo para darles afecto a los 100. Entonces, eso en el fondo también vendría siendo un tipo de abandono, porque ella, si bien los tiene en su casa, no se puede dedicar a todos y más de algún animal estaría descuidado, ¿ya? Es una cosa de lógica. Pasemos al siguiente, entonces, a la siguiente historia. Esta historia se llama El caballo Manolo y el artículo que tiene asociado es: todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Como yo les decía anteriormente, a veces los animales son utilizados por una fuerza mayor, por una necesidad, ¿cierto? En el caso del campo, los animales son bastante utilizados para hacer trabajos de fuerza, ¿cierto? Para arar la tierra, para prepararla para las cosechas, etcétera. En este caso, el caballo Manolo tenía que hacer trabajos. El problema va en lo siguiente, cuando abusamos de ellos. Los personajes principales de esta historia eran Manolo, que era un caballo muy trabajador, y el personaje secundario era un hombre silencioso. La descripción del lugar donde ocurrían estos hechos era la feria, que era bastante entretenida y con mucha gente. ¿Qué ocurría aquí? El caballo Manolo llegaba a la feria súper temprano y cargado todos los días, ¿cierto? Porque trabajaba, lo mandaban a trabajar y ni siquiera se podía alimentar. Si sentía sed, si tenía hambre, no tenía agua ni comida. Y lamentablemente, como por si fuera poco, cuando llegaba a la casa, el hombre que era dueño de este caballo lo golpeaba y lo dejaba amarrado. Pero un día un hombre silencioso llegó, le sobó el lomo, le dio agüita, ¿cierto? Y le hizo un cariñito. Y desde ese día dice el relato que todo cambió positivamente. Así que esta historia tiene un final feliz. Muy bien. Continuamos entonces. Esta es la historia de Max y Betsy, que son dos ratoncitos, ¿ya? El artículo asociado a esta historia es: la experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ningún motivo tampoco se debiesen usar para estos fines investigativos, porque lamentablemente los que sufren son estos animalitos que tienen que someterse a todos los experimentos. Bien, los personajes principales de esta historia son Max, que es un ratón blanco con manchas pardas en el lomo y que tenía la cola un poco gris. Por otro lado estaba Betsy, que era más bien asustadiza y de piel blanca y activa y simpática. ¿Ya? Los personajes secundarios serían el hombre de delantal blanco, como le llamaban ellas, que era un investigador misterioso, y el lugar donde se desarrolla la historia es el laboratorio que es grande y frío. ¿Qué ocurre acá? Estas dos ratitas, llamadas Max y Betsy, eran constantemente experimentadas por un hombre que probaba remedios en ellas, remedios de personas. Un día se dieron cuenta que siempre pinchaban a Max, así que un día quisieron pinchar a Betsy porque era la nueva. Y cuando la pincharon con el remedio, empezaron a hablar entre los dos doctores que le querían cambiar el nombre. Y entre eso que están conversando que le quieren cambiar el nombre,
de MX12 a Betsy porque ellos le llamaban como códigos. MX12 era el nombre de Betsy, pero después le pusieron Betsy, ¿ya? Estaban comentando, hay como una humorada estos científicos cuando Betsy despierta a Max y le dice, pero después de que Max escuchó todo lo que Betsy le dijo, los dos ratoncitos se quedaron completamente dormidos en el laboratorio. Continuamos con la siguiente historia. Esta es la historia del pavo Jacinto. Ustedes supondrán por la imagen de qué se irá a tratar, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Ahí se ve el pavo que está muerto de susto y está arrancando. El, eh, el artículo asociado a esta historia entonces sería, cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que de ello resulte para el motivo de ansiedad o dolor. Este artículo, chicos, como se pueden dar cuenta, se asocia bastante al artículo de la mula que habíamos visto anteriormente, que había sido sacrificada, porque nuevamente me están hablando de muerte, pero esta es una causa distinta, es cuando consumimos animales para la alimentación. Nuevamente dice, si vas a consumir un animal para la alimentación, este tiene que ser nutrido, instalado y transportado, o sea, siempre hay que darle una buena calidad de vida y al momento de ser sacrificado, ojalá que no se dé cuenta, que no sienta ansiedad, que no sienta dolor, ¿ya? En el caso del pavo Jacinto, entonces los personajes principales son Jacinto, que estaba bastante gordito, ya van a saber por qué. Personajes secundarios era el granjero que estaba preocupado por Jacinto, y el lugar donde se desarrolla esta historia es un corral con muros de cemento y rejas como se describe en la historia. Lo que ocurre en esta historia entonces es que los animales de esta granja no querían a Jacinto, le tenían un poco de envidia y se estaban dando cuenta que a él le prestaban más atención. Jacinto también se dio cuenta que el granjero siempre le iba a alimentar a él y lo llamaba más que a los demás. Pero un día se acercó la Navidad y ya todos en la granja, todas las aves sabían que cualquiera de ellas podía ser la víctima. Pero fue en ese entonces que se dieron cuenta que al que estaban engordando era a Jacinto, que él estaba bastante gordito. Bueno, las aves se pusieron de acuerdo para salvar a Jacinto y lo ayudaron a escapar. Y fue así entonces como este pavo, junto con un pato, escaparon al campo donde por fin pudieron descansar libremente y donde pudieron pasar su Navidad de forma tranquila. Así que esta historia tuvo un final feliz. Y por último tenemos esta historia que se llama Llegó el circo, que tiene asociado el siguiente artículo. Dice, ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que sí sirvan de animales son incompatibles con la dignidad animal. O sea, si nosotros vamos a usar animales para nuestra entretención, esto no es para nada digno para un animal, ¿ya? Tenemos que considerar, chicos, que los animales tienen bastante desventaja frente a los humanos. Ellos no se defienden a los golpes como nosotros no se defienden, bueno, no estoy diciendo que defenderse a golpes sea correcto, pero ellos ni siquiera tienen la oportunidad, ¿ya? No tienen la oportunidad de opinar, no tienen la oportunidad de hablar, de demostrarnos qué es lo que quieren. Entonces, por eso es indigno que nosotros los utilicemos para distintas cosas sin el consentimiento, sin que ellos sepan y además hacerlos sufrir. Entonces, dentro del artículo se dice que no se puede utilizar animales para espectáculos porque esto es incompatible con su dignidad. ¿Ya? ¿Quiénes son los personajes dentro de esta historia? En primer lugar tenemos a los personajes principales, que es Daniel, que es un niño bastante preocupado por los animalitos del circo, y personajes secundarios tenemos al domador, que es bastante malo. El lugar donde transcurre esta historia es un circo con muchos animales y que son famosos, que es famoso este circo, tiene grandes artistas y es tan famoso que incluso se empezó a quedar sin entradas. ¿Ya? Daniel sentía bastante cariño por los animalitos, el niño que les mencioné anteriormente, y especialmente él estaba encariñado con los caballitos. Un día, este domador que se hacía cargo de los animales le empezó a dar mala espina y él descubrió que obligaba a los animales a golpes a hacer sus piruetas y sus acrobacias. ¿Ya? No solamente al pony, sino que también a la elefanta, etcétera. Bueno, Daniel al ver todo esto empezó a llorar desconsoladamente y se fue de este lugar corriendo a su casa, sintiéndose muy triste. Nadie sabía qué le pasaba, pero él no fue capaz de decir qué era lo que le ocurría. Ya tenemos que pensar tal vez por qué Daniel hizo este acto y ojalá que la historia hubiese terminado de otra manera, ¿cierto? Bueno,
Antes de continuar con las preguntas de evaluación, vamos a hacer un breve análisis. Primero, pensar. Todas las historias que nos están contando acá se trata de humanos que no respetan la vida de los animales, ¿cierto? Y cuáles son los derechos que estos debieran tener. Y en segundo lugar, se nos enseña a nosotros como humanos a respetar a los animalitos, sus vidas y sus derechos, ¿cierto? Tenemos que reconocer que todos los espacios, los tiempos, los lugares donde transcurrió cada historia eran lugares diferentes y tiempos diferentes, ya ninguna era igual a la otra. Pero lo que es importante también destacar es que todas las historias estaban relatadas, narradas en tercera persona, es decir, siempre se estaba hablando de otra persona que no estaba presente. Ahora sí, pasamos a la evaluación. La evaluación consta de 10 preguntas, dentro de las cuales dice, número 1, ¿por qué Daniel no le contaba a nadie lo mal que le parecía la crueldad hacia los animales? Recordemos que esto pertenece al último caso, Daniel, que era el niño que visualizaba todo este maltrato en el circo. Entonces, tienes que pensar por qué Daniel no le quiso contar a nadie. Ponte en el lugar de Daniel, ¿ya? Y me respondes. Número 2, ¿cómo actuaron las toninas, estos delfines, cierto, que mencionamos al principio, con los peces que estaban en peligro? Quiero que me relates qué fue lo que ocurrió y qué te pareció el actuar de ellas. Número 3, ¿qué lección le dio Morgan, este perrito callejero, al zapatero al brindarle ayuda? ¿Le dio alguna lección? 4, ¿crees que la ayuda que le brindó Morgan al zapatero fue sorprendente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Número 5, ¿cómo se sintió Nicolás Palermo tras haberle disparado a su mula? Como les dije anteriormente, él se vio enfrentado en una encrucijada, ¿cierto? Y no fue no fue agradable para él esta situación. Fue todo lo contrario. Ahí ustedes me explican qué ocurrió, cómo se sintió Nicolás Palermo. Número 6. Recrea el sueño que tuvo el mono en el capítulo de Rebelión en el zoológico a través de un dibujo. Acá no quiero que me relates qué es lo que estaba soñando el mono en el zoológico, quiero que lo dibujes, ¿ya? Un dibujo representando ese sueño. Número 7. En el caso del piso 21, ¿qué papel cumplían Alex y Leo? ¿Y quién ayudó a los monos a escapar, cierto? Número 8. ¿De qué forma se asocia el artículo número 6 con el caso de la bruja de los 100 gatos? Recuerden que todas las historias tienen asociado un artículo. En el caso de la bruja de los 100 gatos está asociado al artículo número 6. Quiero que me digas por qué crees tú que pusieron este artículo y no otro, ¿ya? ¿Por qué se relacionan con la historia? Número 9. Explica cómo era el trato que recibía Manolo por parte de su dueño, bueno o malo, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Qué opinas al respecto, perdón? Y número 10. Vas a escoger uno de los 10 artículos que yo te mostré en cada una de las historias, el artículo que más te guste, y vas a inventar una nueva historia para ese artículo. La historia debe ser breve, muy cortita, a lo mucho, máximo 6 líneas. ¿Ya? Así tal cual como yo te conté la historia, bastante resumida, tú creas una nueva historia. En esta historia, como es tu historia, puedes inventar animales, nombres, lugares, etcétera. No te extiendas mucho, lo importante es que lo hagas basándote en uno de los 10 artículos, uno solo, ¿ya? Así que chicos, si tienen cualquier duda o consulta al respecto o me quieren enviar su actividad, no olviden hacerlo al correo prof.carolinarojasud@gmail.com y ahí yo los voy a estar esperando con sus inquietudes o sus tareas. Espero que esta clase les haya servido para resolver dudas y para entender mejor esta historia y que estén muy bien. Hasta la próxima.